La crisis, la enfermedad, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza hacen que la sociedad se pregunte una y otra vez: ¿existe realmente algo más allá de esta incertidumbre? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos decirle a toda la República Mexicana quiénes somos, qué creemos y a quién esperamos. Por eso, nos hemos unido para contarle a todos que sí podemos encontrar paz, que hay quien nos dé consuelo. Porque cuando estamos unidos, podemos decir con más fuerza que hay esperanza más allá de la incertidumbre. Este es un proyecto nacional que conectará a los adventistas y a la sociedad mexicana del 12 al 19 de junio en una gran campaña evangelística por Facebook, YouTube de Hope Channel. Será una jornada de esperanza para nuestro país, con el pastor Alejandro Bullón. Tendremos participación de todas las regiones de México, unidos en una sola señal, con el propósito de predicar el Evangelio. Cantaremos, oraremos y predicaremos a todo México que el Rey de Reyes viene pronto. Es el momento para que todos formemos parte de esta campaña. No importa tu edad, si eres niño o abuelito, necesitamos llevar esperanza a un mundo en crisis. Desde los viñedos de Baja California hasta el azul turquesa de las playas de Quintana Roo. En México somos miles de adventistas. Si compartimos a tan solo nuestros amigos y familiares, llegaremos a millones de personas. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero, orando, pidiendo al Señor que derrame su espíritu entre nosotros y todos puedan ser instrumentos para su gloria. En segundo lugar, confiando en el poder de Dios para transformar los corazones. Y finalmente, compartiendo. Comparte con tus amigos y con todas las personas que te rodean para que sepan que hay una gran esperanza. Yo iré. Quiero compartir con mi vecina mi esperanza en Jesús. Estoy lista para hablar de la esperanza que tengo con mis amigas. Quiero hablarlo con mis compañeros de oficina. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Porque México necesita esperanza. Esperanza más allá de la incertidumbre. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su
Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana de reflexión, en esta mañana del estudio diario de la lección de escuela sabática. Estamos contentos, felices, transmitiendo desde aquí, desde el puerto de Boca del Río, en el puerto de Veracruz. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta participación del comentario de la lección de escuela sabática. Nos gozamos al poder darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Y ya se están manifestando nuestros hermanos a través de el cajón de saludos que tiene Facebook, y saludamos cordialmente a la hermana Olivia Osorio. Nos dice: muy buenos días también para usted, hermana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta emisión del comentario de la lección de escuela sabática. Nos gozamos con ustedes el poder estar unidos, juntos, participando de nuestra lección del estudio diario de la escuela sabática. Así que nos gozamos en esta mañana. Gracias. Les invitamos a que nos apoyen al compartir esta emisión para que pueda llegar a más personas y que muchos corazones, otras personas, puedan ser ricamente edificados en la palabra de Dios. Así que muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Así que seguimos hablando de la lección de esta semana acerca del pacto, de la promesa que el Señor ha otorgado a su pueblo. Sin embargo, antes de ir a la lección, déjenme compartir con usted, por favor, las campañas que se acerca, la campaña que se nos avecina, la campaña que está en puertas, y le queremos recordar esta preciosa campaña que usted puede ver allí, ¿verdad? Más bien es aquí, así, ahí lo puede ver usted. Corona de Vida es del 17 al 23 de abril. 17 al 23 de abril. Es una campaña en la cual la Unión está denominando que sea presencial esta campaña. Sin embargo, su servidor estará presentando esa campaña virtual también para aquellos que tengan la oportunidad de conectarse, de poder guiar a algunas otras personas a través de esta serie evangelística en los grupos pequeños. Vamos a estar transmitiendo a través de las diferentes páginas que corresponden a este distrito. Usted nos puede seguir a través de la página de el distrito de Boca del Río. Usted lo está viendo aquí, allí abajito. Por ahí vamos a estar emitiendo esta señal para que usted pueda disfrutar de esta campaña tan hermosa, de esta campaña que la Unión Mexicana Interoceánica ha preparado, y sobre todo que está presentada a través de los temas del pastor Josué Israel Fernández. Él es el encargado de darnos este mensaje, y le invitamos para que usted pueda realizar su campaña de grupo pequeño ahí en casita. Recuerde, ahora las casas son hogares de esperanza, y usted puede invitar a 5 personas para que puedan participar, para que puedan estar involucrados en la impartición de la palabra de Dios a través de las campañas de los grupos pequeños. No lo olvide, del 17 al 23 de abril. Del 17 al 23 de abril. Eso significa que de este sábado en 8 estaremos iniciando con esta campaña. Y usted nos puede seguir a través del distrito de Boca del Río. También estaremos transmitiendo a través del Ministerio de la Familia Coronado Antonio, que es una página oficial de su servidor, en la cual también tenemos estos diferentes participaciones. Y también usted puede seguirlo a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la Iglesia 18 de marzo. También estamos emitiendo esta participación a través de esta página, y
de la iglesia Venustiano Carranza, y por supuesto también otra de las iglesias participantes, la iglesia de Boca del Río. Así que le invitamos para que usted nos pueda acompañar a esta campaña evangelística de los grupos pequeños. Animo a todos los líderes, a los encargados, a los responsables, a todos aquellos que desean hacer sus campañas. Recuerde que las campañas van a ser ahora en las casas. Las casas es su grupo pequeño. No estamos hablando del grupo pequeño, estamos hablando de su grupo pequeño. Ese grupo pequeño que ahora los hogares se están convirtiendo en casa de esperanza. Anímese, invite a 5 personas para que puedan saber más acerca de Jesús y poder compartir esta campaña que ya se avecina del 17 al 23 de abril de este año 2021. Así que saludamos también a la hermana Dora Jordán. Nos dice: buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Saludos hasta Tustepec, Oaxaca. Gracias. Otra hermana que nos acompaña también de Tustepec es la hermana Goyita Martínez, que nos dice: buen día, pastor, y a todos nuestros hermanos que tengan un lindo día. Gracias. Gracias por sus saludos. Gracias por sus saludos. Gracias por sus saludos. Gracias por sus saludos. La hermana Juanita Hernández: buen día, pastor. Saludos y bendiciones. Igualmente para usted, hermana Juanita. Gracias. Gracias por sus saludos. Gracias por su aprecio, por su cariño, por su empatía. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. También saludamos a la hermana Yuyi Tinoco hasta Cosamaloapan, también junto con la hermana Juanita. Nos sintonizan en esta mañana desde Cosamaloapan. Muchas gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Saludos al hermano Félix Medina, ahí con la hermana Yuyi. Gracias. Denle un fuerte abrazo virtual, aunque sea por este medio, pero yo sé que nos están escuchando desde allá. Muchas gracias, muy amable. Gracias por sus saludos, gracias por su aprecio, gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Así que vamos a ir, ahora es momento de la oración, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir que el Señor pueda dirigir y pueda conducir este programa, y sobre todo que pueda conducir nuestra mente, nuestro corazón, para poder aplicar, para poder interiorizar el mensaje que el Señor nos da cada día a través del estudio de su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, que Él pueda dirigirnos, que pueda iluminarnos, que pueda bendecirnos a través del estudio de la lección de escuela sabática. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder participar a través del estudio de tu palabra. En esta hermosa mañana nuevamente nos colocamos en tus manos para que tú dirijas, para que tú bendigas, para que tú sanciones el comentario de esta lección. Y permite, Señor, que a través del estudio de tu palabra tú puedas alimentar nuestro ser, tú puedas seguir llenando nuestros corazones y que puedas, Señor, seguir arraigando nuestra esperanza en ti, para que, Señor, a través de tus promesas maravillosas, como es este pacto que has hecho con el ser humano, podamos tener la certeza y la seguridad de la salvación que nos ofreces a través de tu Hijo amado. Bendice a todas aquellas personas que ya están conectados, a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que nos acompañan, a nuestros familiares, a todos aquellos que se conectan para escuchar la palabra de Dios, y que tu bendición alcance a todos aquellos que se han de conectar en otros horarios también. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Así que, hermanos, gracias. Hemos estado compartiendo el canto que ya estuvo ahí al inicio. Hemos compartido también la campaña, esa campaña del pastor Bullón, que también nosotros tenemos
para junio. Ya pusimos la publicidad, pero vamos a dar un breve recordatorio de la campaña del Pastor Bullón. Ahí lo tiene usted en pantalla. Esta campaña que tendremos en el mes de junio, vamos a ir preparándonos, vamos a ir colocando todo el aspecto de logística que se requiere para que nosotros podamos participar. Y tenemos como preparación la campaña de abril, tanto la campaña de grupo pequeño como la campaña pública, y de ahí viene junio la campaña, esta campaña nacional. Así que tenemos la oportunidad de participar. No se olvide, del 19 al 24 de junio de este año estaremos nosotros participando en esta campaña nacional, y se tiene como orador a un pastor que no necesita presentación, no necesita mucha publicidad, como lo es Alejandro Bullón. Sin embargo, es importante que nosotros podamos hacer todos los preparativos, los planes para que podamos participar de esta campaña. Haga planes, participe, involúcrese, comparta a Cristo, que es lo mejor que tenemos y es lo mejor que Dios nos ha dado para nuestra vida y nuestra experiencia cotidiana. Así que vamos a ir a esta lección tan interesante, tan importante, que estamos viendo durante este trimestre. Nos viene hablando del pacto, sí, del pacto, de lo que significa el pacto. Hablamos acerca de las definiciones del pacto, ya lo vimos, ¿verdad? Lo que significa el pacto, pero en este contexto en el cual nosotros lo vemos ahora a través del pacto eterno de Dios. Y hoy estaremos hablando del nuevo pacto. Sí, hoy estaremos hablando del nuevo pacto. Este es un título muy interesante porque para algunas personas hay un poco de confusión. Para nosotros los adventistas del séptimo día no existe ni una confusión, porque, como lo vamos a ver en el tema de hoy, es claro y contundente el mensaje en el concepto del significado del nuevo pacto. Muchos argumentan este título del nuevo pacto simplemente en la presencia de Cristo otorgada a través de su sacrificio en la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento. Jesús vino a este mundo, Jesús es el nuevo pacto, Él cumplió ese pacto y entonces allí termina todo. Creo en Él y eso es más que suficiente. No es así, no es así. El nuevo pacto no se menciona como nuevo pacto, hablando específicamente así, estrictamente en el uso literal de la palabra. No se utiliza solo en el Nuevo Testamento, o no aparece este título en el Nuevo Testamento únicamente. Y nosotros lo estamos viendo a través del estudio de la palabra de Dios durante esta semana, y hoy específicamente en el título del nuevo pacto estamos viendo que ya se había mencionado siglos atrás. ¿En qué experiencia? En la experiencia de la vida del profeta Jeremías. Y lo vamos a leer, lo vamos a ver, porque la promesa del pacto eterno de Dios tiene que ver con el hombre de principio a fin. Esta promesa del pacto Dios lo estableció desde el Génesis, allí desde la misma caída del ser humano, Génesis capítulo 3, versículo 15, y nos traslada en todo el recorrido histórico desde nuestros primeros padres hasta la última generación. Hasta la última generación en la cual Cristo venga a esta tierra. Así que este pacto es un pacto eterno porque Dios está haciendo un pacto con sus criaturas, con el ser humano. Y ayer vimos la desigualdad de este pacto. Pastor, ¿a qué se refiere usted con eso de desigualdad del pacto? Sí, hermanos, porque es Dios, sí, el que otorga todos los beneficios para que el hombre pueda salir triunfante, para que el hombre pueda salir victorioso, para que el hombre pueda ganar. Y en ese aspecto es desigual, porque nosotros somos los ganones,
Nosotros somos los beneficiarios. Nosotros somos los que recibimos esas bendiciones de parte de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Con cuánto lo tiene que comprar? ¿Con qué dinero? ¿En qué costo? Bueno, aunque no tiene un costo monetario, el Señor puso una cláusula. Y esa cláusula se llama obediencia. Obediencia, ¿sí? Y por eso, hermanos, yo les animo que podamos recordar estos tres aspectos del pacto que hemos visto durante esta semana. Dios hizo un pacto para que podamos tener una relación especial con Él. Y dentro del concepto de este nuevo pacto se vuelve a repetir y se vuelve a ratificar. Ya lo vamos a ver en el comentario de la lección hoy. Así que para que nosotros tengamos una relación especial ¿con quién? Con nuestro Dios. Segunda parte del pacto. El Señor hizo un pacto para llamar a un pueblo para que ese pueblo, se le adjudicara un pueblo de él, un pueblo para Dios. Así que de ese pueblo Dios iba a ser una nación grande. Ya lo hemos visto en el repaso de esta semana. Y ¿sí? La tercera parte del concepto de este pacto que Dios hace con el hombre, de este pacto desigual, ¿sí? Sí, porque tenemos que ser honestos, ¿sí? Dios hace un pacto con las criaturas débiles, imperfectas, incapaces, sin ofrecer nada para que el hombre se beneficie. ¿Y cuál es el beneficio de Dios? Es lo que hemos visto. ¿Cuál es el beneficio de Dios? Dios hace un pacto para hacer un pueblo, para salvar a gente. Y ese es el beneficio de Dios. Salvar a la humanidad. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Así que lo único que Dios desea con este pacto es salvarnos, hacernos de su propiedad. Ya lo vimos también en los comentarios anteriores. A través de la creación somos parte de Dios, pero ahora a través de la redención, a través de este pacto que Dios hace para salvación de la humanidad, para salvación de la humanidad. Y en este pacto, ¿sí? Hoy estamos hablando del nuevo pacto, que no es muy nuevo, como lo estamos viendo, que no es solamente otorgado o clasificado dentro del Nuevo Testamento, como algunos lo argumentan cuando algunos dicen que el nuevo pacto pues fue cumplido por Cristo, se estableció allí y con solo creer, aceptarlo, entonces nosotros somos parte del nuevo pacto. No, las tres características del pacto que ya hemos estado hablando, de una relación especial con Dios, de ser un pueblo, una nación grande en Dios y de la obediencia también, entonces se trasladan a este nuevo pacto, que lo único que tiene de nuevo, ¿sí? Es la naturaleza del pacto. ¿Y cuál es esa naturaleza del pacto? Lo vamos a ver. No consiste solamente en estos símbolos como Dios lo estableció en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a través de los símbolos, ¿sí? No es solamente ahora a través de un pueblo, sino de todas las naciones como Dios lo estableció con Abraham, allá en el capítulo 12, la naturaleza del nuevo pacto, sino que es una apertura a todo el universo, que el mundo entienda completamente que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? No como los judíos lo quisieron adjudicarse, que era exclusivo para él. ¿Cuál es la naturaleza de este nuevo pacto? Que la obediencia es una cláusula importante que Dios ha establecido desde el principio hasta el fin. Hasta el fin. Y por eso vemos cómo es que el pueblo de Israel muchas veces fracasó, ¿sí? Fracasó en su intento de poder cumplir estas expectativas de Dios, como lo vamos a ver en la lección de hoy. Así que hemos establecido entonces que el concepto del nuevo pacto no es solamente en el Nuevo Testamento como algunos argumentan. Ya siglos atrás el Señor le había revelado este concepto del nuevo pacto para que el pueblo pudiera interiorizarlo en el corazón. Uno de los problemas del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías era que ellos venían del exilio. Y el nuevo concepto del nuevo pacto está en ese concepto del exilio, de cómo es que ellos venían ahora de ser sometidos por otros pueblos.
Y el Señor le dice a Jeremías en este capítulo hermoso del capítulo 31 del profeta Jeremías, en el versículo 3, le dice, el Señor se ha manifestado a mí desde hace tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado. Qué interesante. Ese amor eterno de Dios nos habla de su gracia, de su amor, de su compasión, de su misericordia, con amor eterno. Y dice, argumenta Jeremías terminando, por eso dice, te he prolongado mi misericordia. El Señor ha prolongado esa gracia maravillosa que nos imparte. Así que nos presenta la lección este texto de Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí el Señor entonces en esta relación especial que desea tener con su pueblo, entonces está colocando una relación de amor, una relación de matrimonio. Lo puede usted ver allí, lo puede ver usted allí en este pasaje de la escritura, cómo es que nos lo presenta allí Jeremías, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice el Señor, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí hay una figura de entonces de Dios, de el Redentor. Ayer vimos este concepto de la liberación, de la emancipación que Dios le da a su pueblo a través de la esclavitud en Egipto. Y ahora este emancipador, ¿qué es eso de emancipador, pastor? Este libertador se identifica con su pueblo como el marido. Y esta es una metáfora, ¿sí? Esta es una analogía muy hermosa que la Biblia nos presenta en la relación de Dios con su pueblo. Un marido que ha perdonado mucha idolatría, un marido que ha perdonado, un marido que ha perdonado mucha deslealtad. Dentro de esta figura del matrimonio nos presenta aquí al libertador, a un marido que ha perdonado mucha incredulidad, un marido que ha perdonado deslealtad, pero también que ha perdonado tanta indiferencia por muchos tiempos. Tanto así que dice que lo abandonaron y validando el pacto. En otras palabras, el pueblo, que nosotros ahora reconocemos que ese pueblo es la iglesia y que la iglesia es la novia, como lo presenta Pablo allá en Efesios, capítulo 5, versículo 27, que la cabeza es Cristo y que Cristo, siendo la cabeza, nos ha desposado y que ahora es el marido. Entonces Pablo dice, a maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Entonces, de esa manera, este esposo amado a esta mujer, a esta iglesia, a este pueblo. Sin embargo, este pueblo, esta mujer, se ha querido divorciar del esposo. Muchos se divorcian del esposo, de este marido. En ese concepto el Señor le está diciendo a su pueblo, ustedes se han divorciado de mí, han invalidado mi pacto, ¿sí? Y el pacto en un matrimonio es una carta, ¿sí? El acta de matrimonio. Aquí nosotros vemos el pacto como la carta, la evidencia. Ayer hablamos de la evidencia. Y como este concepto del marido, este concepto del matrimonio que el Señor hace con su pueblo en esta relación del nuevo pacto, le dice, ustedes son los que lo han invalidado, pero yo nunca lo he invalidado. Yo sigo siendo el esposo, yo sigo siendo el marido para ustedes. Y si eso no es gracia,
Si eso no es misericordia, si eso no es compasión, entonces que me expliquen qué es. Para aquellos que no pueden ver un vestigio de gracia en el Antiguo Testamento, que la gracia no existe en el Nuevo Testamento, que solamente vemos a un Dios tirano, que solamente vemos a un Dios enojado, que solamente vemos a un Dios dispuesto a castigar. Si esta figura del marido soportando y aguantando todo de un pueblo infiel, de una iglesia infiel, entonces si eso no es gracia, que me expliquen qué es. Por supuesto que es gracia, porque el pacto está basado bajo la gracia divina. Y qué maravilloso mensaje que el Señor nos presenta hoy. Y sigue diciendo entonces en el nuevo pacto, en este tema que estamos viendo del nuevo pacto y que nos introduce con estos versículos del capítulo 31, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Se da cuenta la nueva naturaleza de este nuevo pacto? Ya no va a estar en las tablas de piedra, aquella que Dios le otorgó, ¿sí? Bueno, ellos la tenían todavía, ¿sí? Pero no solamente era esa tabla de piedra, no solamente, hermanos, es la tabla del pacto. Que aquí dije yo ayer que el pacto que tenemos, la evidencia textual del pacto, la evidencia es esto, que nosotros le llamamos Biblia, es la evidencia del pacto. Entonces dice el Señor ahí, ya no van a estar escritas solamente allí, en la tabla de piedra, en el pacto. Ahora dice el Señor, quiero que lo interioricen en su mente y en dónde, en su corazón. Es lo que está diciendo allí Jeremías, ¿sí? Por eso, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, por pueblo. Y dice entonces el versículo 31, 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es muy interesante porque en el contexto de este nuevo pacto, en el contexto de esta relación matrimonial que tiene el emancipador, el libertador, sobre su pueblo, le está diciendo, a pesar de eso, yo te voy a perdonar. Aunque me hayas sido infiel, aunque me hayas dado la espalda, aunque hayas sido desleal, aunque me hayas traicionado, aunque te hayas apartado de mí, aunque me hayas abandonado, aunque te hayas divorciado de mí, estoy dispuesto a perdonar. Si eso no es amor, si eso no es gracia, entonces explíqueme, por favor, ¿qué es? ¿Qué es? Así que, gracias, nos dice la hermana Patricia Martínez, bendiciones pastor y a todos los hermanos. Saludos hermana Pati hasta Tustepec, gracias por vernos, por acompañarnos. Estamos hablando en este concepto del nuevo pacto que hemos visto y entonces quiero presentarles a ustedes este concepto del nuevo pacto que estamos viendo. Aquí en Jeremías 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que aquí estamos viendo ya en Jeremías este nuevo concepto en el cual estamos diciendo, ¿verdad? Estamos diciendo que no es un nuevo pacto en el cual le está permitiendo al ser humano cambiar el pacto que Dios hizo en el pasado, como algunos quieren suponer, no es así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Por qué es necesario un nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre ese pacto que algunos dicen de la antigua dispensación? Pero dése cuenta cómo es que dentro de esta antigua dispensación también está el nuevo pacto. Entonces, no tenemos que diferenciar en que un pacto fue exclusivo para el pueblo de Israel y que otro pacto es exclusivo para los gentiles. No es así, Dios no cambia. Dios ha sido el mismo, ¿sí?
Y hemos dicho que entonces la diferencia es en su naturaleza, ya no es en las piedras, sino ahora es la mente y en el corazón, ya no es a través de ritos, de los animalitos, no, ahora es a través del sacrificio de quién, de Cristo Jesús. Sin embargo, aunque no cambia el contenido y el contexto de el pacto, ¿sí? Solamente esta naturaleza en la que ahora se refleja en el Nuevo Testamento, también existe la cláusula. ¿Y cuál es la cláusula? La cláusula es la obediencia. La cláusula es la obediencia, hermano. Aunque Dios se había portado como su marido, como lo hemos explicado, el pueblo de Israel le había sido infiel. ¿Y por qué existe la infidelidad? ¿Por qué existe la deslealtad? ¿Por qué existe entonces la indiferencia? ¿Por qué existe el divorcio? Bueno, porque se acabó el amor. Y cuando se acabó el amor se pierde todo. En este concepto la lección nos presenta aquí que entonces dice que el pueblo desobedeció. Se le acabó su amor hacia Dios y comenzó a vivir su vida individual, personal, para ellos, y desobedecieron a Dios, se olvidaron de su ley, se olvidaron de sus mandatos, se olvidaron de sus estatutos, y entonces ellos comenzaron a vivir una nueva vida separada de quién, de Dios. Y cuando el hombre vive una vida separada de Dios, entonces entra su perdición, porque vive en desobediencia total. Ese fue el concepto del pueblo de Israel. Ese fue el problema del pacto. Así habían invalidado el pacto primero. Y en esta metáfora que nos presenta del marido, así se habían divorciado de Dios. Dice la hermana Olivia Osorio, pueblo adquirido, Dios nos ama y perdona y nos pide obediencia. Es lo único, hermanos. Gracias, hermana Oli, por su comentario. Es lo único que pide el Señor. Por eso les digo que aquí hay un pacto desigual. Porque lo único que pide el Señor es obediencia para que nosotros podamos ser merecedores de los atributos de este pacto. ¿Se da cuenta? Es lo único que pide el Señor. Nos dice el hermano Elías Cerrejón Castellano, saludos pastor, gracias por su saludo. Espero que no los regañen por estar aquí en esta emisión. Ya me dijeron por ahí que les regaña el pastor. Obedezcan, obedezcan. La obediencia cada día, me dice la hermana. La obediencia, es la obediencia, hermanos. Es la obediencia, por supuesto. Así que aquí estamos hablando entonces de que habían invalidado el pacto, viviendo una vida a su manera, ¿verdad? Y ya vimos el versículo 32. Déjeme, se lo coloco allí para poder repasarlo, que dice el versículo, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Habían invalidado el pacto. El pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo se olvidó de su Dios. Se divorció de Dios. Y tristemente pagaron las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y nosotros lo vemos entonces a través de cómo es que ellos pues tuvieron que peregrinar y tuvieron que padecer el sometimiento de otras naciones. ¿Dios quería eso para su pueblo? No, pero eso es lo que el pueblo quiso. Sin embargo, este nuevo pacto en nada se diferenciaba del antiguo, sino que se promete una relación aún más estrecha entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Como hemos estado diciendo, ¿cuál era esta característica del pacto? Bueno, se los voy a colocar ahí en pantalla. En primero, la relación especial de Dios con su pueblo. Es lo que hemos estado viendo a través de esta semana. El pacto que Dios hizo con Noé es a través de una relación especial. Sálvate tú, Noé, pero también salva a las demás personas. Y entonces Noé obedeció a Dios y predicó 120 años. No se quisieron salvar las demás personas porque no aceptaron qué cosa, el pacto que Dios estaba haciendo, pero Noé sí se salvó. ¿Por qué se salvó Noé? Porque obedeció, porque aceptó el pacto y Dios cumplió su palabra. ¿Se da cuenta qué fácil es? Pero el problema es la obediencia.
El problema es someter nuestra mente, como dice Jeremías, nuestra mente y nuestro corazón, ¿a quién? A Dios, para obedecerle, para amarle, para entregarle nuestro ser. Ese es el detalle. Ahí se encuentra el punto medular. ¿Sí? Así que esa relación especial no solamente se dio con Noé, Dios lo volvió a repetir con Abraham, con Isaac, con Jacob, 450 años después, dice la Biblia, que entonces Dios repitió ese pacto con Moisés, con su pueblo, recordándolos. Y no solamente ahora el Señor les dice en palabras que Él firma ese pacto por lo que Él es, sino que además se lo da en tablas de piedra, recordándole, este es mi pacto con ustedes. Ustedes cumplen, yo cumplo. Pero a pesar de que el pueblo no ha cumplido, Dios cumplió y se mantuvo fiel a ese pacto. Y ahora le está recordando al pueblo a través de Jeremías, diciéndole, bueno, ustedes invalidaron el pacto, pero yo no he invalidado mi pacto. Yo he sido fiel con el pacto que he hecho y he sido siendo ese marido paciente, amoroso, tierno, esperando que ustedes se vuelvan hacia mí. Así que este nuevo pacto en nada se diferenciaba del antiguo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo esta relación especial, ¿verdad? Uno, relación especial de Dios ¿con quién? Con su pueblo. Y usted lo puede ver ahí en Génesis 17:7, Éxodo 19:5-6. Así que dos, serían una gran nación, ¿sí? El Señor, ese fue una naturaleza importante del pacto, de que el pueblo de Dios sea una gran nación. ¿Lo fue con Noé? ¿Lo quiso con esa gente antidiluviana? Sí. ¿Lo quisieron? No. ¿Lo fue con Abraham? Sí, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo ha cumplido el Señor? Lo cumplió. Pero, ¿se ha beneficiado a aquellas personas que han cumplido el pacto? Sí. ¿Y qué pasa con los que no han cumplido el pacto? Pues rechazan el pacto. Dios no puede cumplir un pacto cuando el ser humano no quiere recibir los beneficios del pacto. ¿Cómo puede Dios cumplir su palabra cuando el ser humano dice, no, yo no quiero nada con él, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber nada de las cosas espirituales? Esta es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Y si el ser humano se empeña en vivir su vida a su manera, viviendo una vida totalmente fuera y alejada de Dios, ¿qué puede hacer Dios con ese hombre, con ese ser humano? Porque si te das cuenta, cuando el ser humano reconoce a Dios, se arrepiente, como lo fue ese hombre Nabucodonosor, si Dios lo perdonó y lo aceptó, Dios todavía tiene esa compasión y esa misericordia para perdonar y aceptar. Así que no depende de Dios. Nunca ha dependido de Dios. Dios ya ha hecho su parte y ha colocado todos los elementos para que el hombre pueda recibir los beneficios de Dios, pero si no lo recibe, simple y sencillamente porque el hombre no ha querido. Esa es la triste realidad del ser humano, ¿verdad? Es como cuando usted quiere darle algo mejor a sus hijos y los niños están empeñados en las pequeñas cosas que quieren, pero mira, aquí tengo algo mejor y ellos pero mira, este mejor, y se empeñan. Así ha sido el hombre. Todos, dice, me conocerán, dice aquí la palabra de Dios. Ok, perdón, vamos antes de ir ahí, esa parte, vamos a terminar. Entonces, la 2 es que serían una gran nación, y ahí lo dice Éxodo 19:6, y ahora el Señor lo vuelve a ratificar aquí en Jeremías, ¿sí? Así que es un concepto, y lo vuelve a ratificar en donde, en el Nuevo Testamento, porque de tal manera ha amado Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Lo vuelve a manifestar el Señor, sí o no? Al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo, ¿se da cuenta? Es un pacto universal con la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna, porque Dios amó al mundo. ¿Se da cuenta? Y entonces vemos la cláusula que Dios ha colocado allí, como lo puso en Génesis en diferentes aspectos. Usted lo puede ver en el capítulo 17, en el capítulo 14, en el capítulo 22, en Éxodo, puede ver estas cláusulas.
y la cláusula sigue vigente. Obediencia. Obediencia. Y en este concepto entonces dice el Señor, todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos. Y eso lo dice el Señor en el versículo 34, ¿verdad? Lo vimos. De nuevo Dios toma la iniciativa y salva. Nuestra respuesta natural a ella, entonces, hermanos, ¿qué es? Obedecer. Obedecer la ley que Él ha puesto, ¿en dónde? En nuestros corazones. Así que, gracias, nos dice aquí la hermana Ana Victoria Vidaña. Buen día para todos, el Señor Jesús nos bendiga, gracias por sus saludos. Dios es y será siempre fiel con la parte del pacto que le corresponde. Así es, Dios es y será siempre fiel y ha sido fiel y nos ha dado testimonio. Y nosotros, por eso esta lección es maravillosa, hermanos. Esta lección es muy importante porque Dios desea que usted y yo podamos entonces aceptar por fe, aceptar y creer este pacto maravilloso que Dios hace con la humanidad y que nosotros hemos visto cómo Dios lo ha cumplido fiel y cabalmente. Por eso, cuando la pregunta de la lección de esta mañana nos dice allí, ¿cuál es el elemento clave que surge entre el versículo, lo vamos a colocar aquí en pantalla, entre el versículo de Jeremías 31, 33 y Éxodo 6? Y entonces, si usted lo ve allí en la imagen, yo he sombreado allí, se puede sobresaltar allí varias palabras y usted lo puede ver, ahí están remarcadas. Yo he colocado ahí ley, mente, corazón y el pueblo de Dios. Sigue siendo el pacto, allí está. Si lo analizamos con Éxodo 6, 7, lo podemos comparar. Allí está, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es el pueblo, es el mismo contexto con el pueblo, ¿se da cuenta? Y allí estableció el Señor su ley con el pueblo, allí estableció con el pueblo el Señor sus estatutos, sus mandatos, y entonces, ¿cuál es la diferencia del pacto? Si estamos hablando, si tienen las mismas cláusulas. ¿Qué dice esto con respecto a lo que Dios quiere con su pueblo? ¿Qué le está pidiendo el Señor entonces a su pueblo? ¿Qué le está dando a conocer Dios a su pueblo? Que interiorice estos conceptos. El problema de este pueblo, y hermanos, es honestamente que es muy fácil hablar del pacto. Lo complicado es vivir el pacto. Hablamos mucho del pacto, pero cuando tenemos que practicar el pacto, cuando tenemos que vivir el pacto, cuando tenemos que interiorizar el pacto, cuánto trabajo le cuesta al ser humano. ¿Se da cuenta? Ese es uno de los detalles terribles de que es muy fácil hablar del pacto, es muy fácil decir del pacto, es muy fácil comunicar el pacto. El problema es que cuando hay que vivirlo, cuando este pacto entonces hay que practicarlo, nos olvidamos de interiorizarlo, nos olvidamos de practicarlo, nos olvidamos de poder realizarlo como Dios espera a través de nuestras obras, a través de nuestras buenas obras, a través de nuestros buenos actos, a través de nuestras buenas prácticas. Allí está la evidencia si nosotros somos obedientes al pacto. ¿Se da cuenta? En nuestras acciones. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos acerca de la promesa del pacto eterno de Dios en este nuevo pacto, si yo estoy cumpliendo el pacto, si yo estoy viviendo el pacto, si yo estoy en armonía con el pacto. O hermanos, ¿qué estamos haciendo con el pacto? También, entonces, nos muestra este contraste también entre Jeremías 31, 34 con Juan 17, 3. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ahora en el Nuevo Testamento, uno de los propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra, a este mundo, lo dice ahí Juan en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, a través de este pacto que ya lo había ratificado allá con su pueblo, y que ahora Jeremías se lo recuerda al pueblo de Israel. Entonces, en alusión a este Mesías que venía cumpliendo el pacto establecido por Dios, Juan, entendiendo el concepto mesiánico y divino de parte de Jesús, dice, escuchó entonces y escribió ahí en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan. El pueblo dejó de conocer a su Dios. Volvemos a lo mismo. Se olvidó de Dios, le dio la espalda a Dios, fue infiel a Dios, fue desleal a Dios, se divorció de Dios. Y nuevamente ahora a través de Cristo, nuestro Dios hace atraer al hombre hacia Dios nuevamente, como ese esposo paciente, ese esposo amoroso que está esperando a esa mujer infiel, a esa mujer desleal, a esa mujer idólatra, a esa mujer pagana, a esa mujer que le ha dado la espalda a su esposo. Qué figura tan hermosa, qué figura tan hermosa. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, primero a Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad? A su Hijo amado, el Mesías, el Salvador, a quien has enviado, dice Juan. Qué hermosa lección. Cuando nosotros lo vemos en este concepto y en este contexto, nos admiramos, nos sometemos de cómo es que Dios sigue esperando, sigue amando una respuesta positiva de parte del hombre. La hermana Juanita Hernández nos dice, nuestro Dios ha cumplido el pacto siempre, pero sus hijos no. Y a cada momento nos recuerda, no te pierdas mis bendiciones, porque Él demuestra que cumple su pacto por el grande amor que nos tiene. Pero lo lamentable es que nosotros solo hablamos, no lo demostramos. Es muy cierto. Gracias, hermana Juanita. Gracias, porque esta mujer adúltera, esta mujer infiel, esta mujer desleal, esta mujer que ha abandonado a su marido, sí habla del buen amor de su marido, sí habla del buen amor de su libertador, sí habla de los beneficios que le demuestra el emancipador, pero no lo vive, no lo demuestra, no lo aplica, no lo proyecta a los demás, no lo comparte. Se ha vuelto tan egoísta porque cuando el ser humano se aparta de Dios se vuelve egoísta al máximo, que desobedece a Dios, y entonces en sus caminos esta mujer infiel, esta mujer desleal, esta mujer que se ha apartado, esta mujer que le ha declarado el divorcio a su marido, entonces se pierde, se confunde. Qué interesante, ¿verdad? Por eso esta analogía, esta metáfora del matrimonio, es muy importante el poder entender esta relación que Dios desea con su pueblo y desea con cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a las preguntas finales que nos presenta la lección de escuela sabática, y nos dice entonces la lección en esta mañana. ¿Cómo entiendes esta idea de que la ley está escrita en nuestro corazón? Lo que acaba de decir la hermana Juanita, ¿verdad? Practicarla, vivirla. Son conceptos, son elementos muy importantes que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha enseñado. Por eso, cuando nosotros vamos en este comentario que hemos hecho de la lección, mire lo que dice esta gema preciosa del espíritu de profecía. Se las voy a presentar allí a continuación. Dice,
en la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Estamos hablando de que Dios ha hecho su pacto para traernos a una relación, a una experiencia profunda con Él, una relación especial. Mire lo que dice este pasaje. Mire lo que nos enseña este pasaje del Espíritu y Profecía. Nos dice, en la Biblia, el carácter sagrado y permanente en la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. Y si en un matrimonio no hay lealtad, si en un matrimonio no hay obediencia, si en un matrimonio no hay fidelidad, si en un matrimonio no hay amor, si en un matrimonio no hay estos elementos, ¿cómo está ese matrimonio? No me lo diga. Pero usted lo puede saber. ¿Se da cuenta? El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solamente suyo. Has orado al Señor diciéndole, Señor, tómame porque soy único y exclusivamente para ti. Le has dicho en oración o se lo has dicho públicamente o de labios al Señor, expresándolo públicamente, diciendo, Señor, tómame porque soy enteramente tuyo, porque solamente a ti te pertenezco. Tómame, Señor, porque soy únicamente y exclusivamente para ti. Si no se lo has dicho, díselo. Díselo, vívelo, experiméntalo, practícalo. Como nos dice la hermana Juanita, practíquelo. Por eso, ¿quieres repetir después de mí? Repita después de mí. Señor, tómame hoy como enteramente tuyo, porque solamente a ti pertenezco. Que esa sea tu oración, hermano. Que cada día tú te entregues al Señor, que cada día tú experimentes esta relación hermosa como nos ha presentado este pasaje del Espíritu y Profecía allí en el conflicto de los siglos en la página 378. Vive esa experiencia con tu Dios, experiméntalo cada día, relaciónate con Él, con tu esposo, déjate amar por tu esposo, déjate amar por ese marido, déjate amar por ese compañero, amante, amoroso que está allí esperando que tú le correspondas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, hermano? Porque desgraciadamente Él está allí esperando. Es el ser humano el que se retrae, el que se aparta, el que se ha divorciado. La hermana Laura Escondria nos dice, por favor, pastor, si pueden hacer una oración, Dios conoce mi necesidad. Vamos a orar al final, hermana. Gracias por su pedido. Dice, nuestro Dios ha cumplido su pacto siempre, pero sus hijos no. Y en cada momento nos recuerda, ok, es lo que nos dijo la hermana Juanita, ¿verdad? Gracias. Sí, tenemos aquí, perdón, ya habíamos visto el comentario, pero dice la hermana Juanita, lamentablemente, nosotros solo hablamos, no lo demostramos, ¿eh? No lo practicamos. Azalia C. Sandoval. Azalia, la hermana nos dice, Señor, tómame hoy. Amén, hermana. Como enteramente tuya. Amén. Porque solo a ti te pertenezco. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por esta declaración de pertenencia con el Señor. Gloria a Dios por esta declaración de amor hacia Dios. Es nuestro Dios maravilloso. Es nuestro Dios amoroso. Es este Dios misericordioso, paciente, tardo para la ira. Dice allí su palabra, que nos sigue esperando, que desea que nosotros nos entreguemos a Él, que nos apropiemos de estas promesas que ha dado para nuestro beneficio, Dice la siguiente pregunta del resumen de este día. Esto, hablando de la ley de Dios, hablando del pacto que Dios ha hecho
con su pueblo, hablando de la obediencia que Dios le pide al hombre como cláusula importante para el cumplimiento del pacto. Dice, esto implica que la ley se vuelve subjetiva. Pastor, ¿qué es eso de subjetiva? No lo entiendo. Ok, de subjetiva es verlo de solamente con mis filtros, con mi entendimiento, con mi conocimiento. O sea, en otras palabras, esto de ver la ley de manera subjetiva es qué es lo que yo considero, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, no es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, es que el Dios que usted busca y el Dios que yo busco es el mismo Dios. No, discúlpeme, no es así. Si usted está buscando un Dios que no le está diciendo a usted que hay una cláusula de obediencia a través del pacto, y hemos dicho que ese pacto es este maravilloso libro que nosotros conocemos como Biblia, entonces no estoy cumpliendo el pacto. Entonces no estoy con el mismo esposo. Significa que no estoy sirviendo al mismo Dios. No es su Dios y mi Dios el mismo, sino estamos siguiendo la misma cláusula de obediencia a través del pacto. No es su Dios. Si usted busca un Dios que le permite hacer lo que usted quiera, emborracharse, drogarse, vivir una vida despilfarrada, una vida apartada de los estatutos, no es su Dios. Su Dios no es el mismo que el mío. Discúlpenme. Más bien, no me disculpe, escúchenme. Entonces ese Dios no es el mismo que el mío. Si usted vive entonces apartado del esposo, desobediendo su ley, su pacto, transgrediendo y pisoteando el pacto que él ha dejado, viviendo una vida desleal, una vida fornicaria, porque así se le llama al problema del pecado, fornicación espiritual. Entonces su Dios no es el mismo que el mío, no es el mismo. Porque dentro de este pacto el Señor pide una cláusula muy importante que se llama obediencia. Eso significa subjetividad. Ver la ley a mi manera de pensar, a mi manera de creer. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo acepto. Así que si tú lo miras de otra manera, es tu problema. Esto es lo que yo pienso, es lo que creo y eso es lo que es. No es así. La ley no es subjetiva. ¿Sí? La ley es objetiva. Tan objetiva que el Señor la escribió con su dedo. No lo olvide. La ley de Dios fue escrita con su propio dedo. Así que dice, entonces la ley se vuelve subjetiva y personal. No. Algo a interpretar y aplicar según las configuraciones individuales de nuestro corazón. No, hermanos, no es así. No es así. ¿Verdad? La ley no es subjetiva. Y nos dice entonces la otra pregunta dentro de, ¿o significa algo más? ¿Qué significa la ley? Esto que hemos estado analizando, esto que hemos estado compartiendo hoy con ustedes, ¿sí? Esto que dice la lección de escuela sabática, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa entonces amar a Dios. Significa una entrega total a Dios. Como dice aquí nuestra hermana Azalia, Señor, tómame hoy como enteramente tuya. Es esa entrega diaria, esa entrega cotidiana, esa renovación de voto, esa renovación de pacto espiritual que se hace con el libertador, con el emancipador, con el salvador del ser humano. Diariamente, esa renovación espiritual que día a día, entonces el ser humano se acerca a su Dios y le dice, aquí estoy, Señor, tómame, soy enteramente tuyo, hazme apto para poder vivir y aplicar estos principios en mi vida, para que yo pueda vivir feliz y que también pueda compartirlo con otros. Entonces interioriza los conceptos, ya no son más elementos de conocimiento en la mente, sino que ahora lo introduce en el corazón, en el sentimiento, en el asiento de las emociones que tenemos aquí, que se llama cerebro. Y entonces a partir de ahí vivir una vida, como nos ha presentado esta lección, en unión con Dios, viviendo sus principios, colocando sus principios en primer lugar, obedeciéndole en cada punto al Señor.
Es difícil, complicado, sí, porque tenemos ese terrible problema nosotros los seres humanos. Decimos una cosa y hacemos otra. O sea, tenemos un problema que este pecado nos ha afectado tanto, que se llama incongruencia. La hermana Leti Polo nos dice, así es, nosotros somos los rebeldes, que no vemos las maravillas de Dios y nos alejamos de Dios. Él nunca nos ha dejado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Así es, hermana Leti, somos nosotros. En este pacto somos nosotros los que hemos fallado. El hermano Elías Cerrejón nos dice amén. Gloria a Dios. Porque esto es lo que nos enseña este maravilloso pacto. Esto es lo que nos está diciendo este maravilloso pacto en el cual nosotros hemos comentado en esta mañana y que el Señor espera que tú y yo podamos disfrutar. Que pueda ser una realidad en tu vida. Que esta lección te siga ayudando a crecer espiritualmente. Y sobre todas las cosas, hermanos, que podamos nosotros ser obedientes a Dios. Pídele a Dios que te ayude a ser obediente. Pídele a Dios que puedas vivir en armonía a sus principios cada día. Y entrégate a Él, a ese esposo maravilloso que sigue esperando, que es paciente, que es misericordioso, que es compasivo, ¿sí? El cual quiere perdonar tus pecados, quiere perdonar mis pecados, quiere llevarnos por la senda de justicia para que podamos recibir los beneficios de este pacto que ha establecido con la humanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta lección tan preciosa como es el pacto eterno, como es el pacto que tú has hecho con el ser humano. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a interiorizarlo, ayúdanos a practicarlo. Queremos pedirte por la necesidad de tu hija Laura Escontrias. Bendícela, ayúdala. Bendice también, Señor, a todos aquellos que han estado conectados en esta mañana. Bendícelos en cada una de sus vidas, fortalécelos. Especialmente, Señor, a los que nos siguen diariamente a través de esta iglesia virtual. Pero también, Señor, que tu bendición no sea parte de aquellos que nos han de ver en diferentes horarios. Acompáñanos en este día, quédate en nuestros corazones, Señor, y renovamos nuestro voto espiritual contigo, diciéndote nuevamente, tómanos como enteramente tuyos, para honra y gloria de tu bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este día. Recuerde, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en la siguiente entrega del comentario de la lección de Escuela Sabática. Que tenga usted un feliz y bendecido día. Hasta la próxima. Gracias. Sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. Con Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir. Nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo